Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el método del área de momentos, ¿no? Es un método geométrico que se utiliza para hallar deflexiones en vigas y así como también para resolver las vigas, ¿no? Para hallar sus solicitaciones, tanto de reacciones como de momentos. Muy bien, el ejercicio planteado es el siguiente, es una viga doblemente empotrada, una viga hiperestática, ¿no? Y la particularidad que tiene es que no es una viga simétrica, ¿no? Por lo general nos enseñan cuando la viga es simétrica, entonces como que se facilita un poco el problema, pero aquí esta carga de 150 ya como que vuelve a esta viga no simétrica, ¿no? Aparte que la carga distribuida no está justamente distribuida en la mitad, entonces no puede ser una viga simétrica. Muy bien, nos dicen que la rigidez a flexión es constante, el módulo de elasticidad con la inercia, y nos piden resolver, es decir, hallar momentos, hallar reacciones, justamente acá en el empotramiento, ¿no? En A y en B. Muy bien. ¿En qué consiste este método de área de momentos? Como yo dije, es un método geométrico. Necesitamos analizar la deflexión que le puede suceder a la viga, ¿no? Tendríamos que intuir una deflexión para poder entender el método del área de momentos. Entonces, este método, como su propio nombre lo dice, de momentos, es un método que utiliza el diagrama de los momentos flectores para analizar y para poder hallar las deflexiones, para poder hallar las reacciones. Entonces lo primero que tenemos aquí es que debido a que las cargas solamente son verticales, acá va a haber una reacción vertical en A y una reacción vertical en B. No hay reacciones horizontales, solamente verticales, ¿no? Y obviamente los momentos, acá va a haber un momento en A y acá habría un momento en B. Como dije al inicio, esto se facilitaría si la viga fuera simétrica, ¿no? Porque los momentos serían iguales. El sentido de los momentos, pues tú le colocas así porque lo intuyes, ¿no? El 20 va para acá, entonces el momento tendría que ir para el otro sentido, ¿no? Igualmente en este momento. ¿De qué trata principalmente este método del área de momentos? Mira, nos dan estos dos teoremas en este método. Nos dice que la diferencia de pendientes es igual al área de momentos, al área del diagrama. Cuando diga área de momentos, me estoy refiriendo al área del diagrama de momentos, dividido entre la rigidez a flexión. Tú ya sabes pues que las pendientes aquí en vigas, las pendientes que trabajamos en estructuras, por el principio de las pequeñas deformaciones asumimos que las pendientes son los mismos que los ángulos. Asumimos que simplemente al hablar de pendiente estamos hablando del ángulo, ¿no? Entonces, la diferencia que habría, por ejemplo, entre el ángulo aquí y la pendiente aquí, va a ser igual al área de momentos, pero que sucede en ese tramo de la viga que yo estoy analizando. Si yo analizo de B a A o de A hacia B, tendría que ser el área del diagrama de momentos en toda esta viga, ¿no? En todos estos tramos, dividido entre la rigidez a flexión, ¿no? Y el segundo enunciado nos dice que la distancia de un punto de la viga a la tangente, y al hablar de tangente estoy hablando de la línea tangente, ¿sí? Es igual al área de momentos multiplicado por la distancia del punto al centro de gravedad. Al decir distancia del punto, ¿de qué punto me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo de este punto de aquí, mira, que yo lo estoy colocando acá, ¿no? Y hay que tener cuidado porque esta parte de acá, ¿no? La trabajamos ya con la viga deformada, es decir, tengo que más o menos dibujar cómo va a ser la deflexión o la deformada de la viga. Al referirme a la tangente, no me estoy refiriendo a la tangente de este punto, sino a la tangente de otro punto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a analizar el día de hoy para que aprendas, porque esta distancia del punto al centro de gravedad mucho lo confunden, ¿no? A partir de dónde tomo la distancia, entonces eso es lo que vamos a ver hoy día. Como nosotros necesitamos el área del diagrama de momentos, podríamos decir que al ser esta una viga hiperestática de grado 3, no vamos a poder obtener el diagrama de momentos debido a que no tenemos pues las reacciones, ¿no? Y con la estática no podríamos hallarlas. Entonces, como no podemos dibujar el diagrama de momentos así como está la viga, nosotros podemos hacer uso del principio de superposición. Y acá también es un punto en el que quiero tallar. El principio de superposición a veces nos lo enseñan en el que se debe usar fórmulas, ¿no? Para hallar las deflexiones uso una tablita, un formulario y voy reemplazando en el principio de superposición. Pero también el principio de superposición lo puedo trabajar aquí, como en otros métodos, ¿no? Yo necesito el diagrama de momentos y no lo puedo obtener porque me faltan las reacciones. Entonces yo voy al principio de superposición para que se facilite el problema. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a liberar un empotramiento acá para que me quede esta viga isostática, pero al liberar este empotramiento no lo puedo liberar así por así, se va y se va con sus reacciones, no, sino que tengo que dejar sus reacciones, como si actuaran o como si fueran cargas externas que actúan en la viga. Y yo digo que esto de aquí, aparte de tener estas cargas, también va a tener esta carga de acá, que era la reacción en B, que ya actúa como una carga externa, y también este momento de aquí, ¿sí? En algunos ejercicios donde la viga es simétrica, vas a ver que probablemente el principio de superposición lo apliquen así, con apoyos simples, como se dice, ¿no? Con apoyos simples.
¿Por qué? Porque en algunos casos, como los momentos van a ser iguales, en el caso de, por ejemplo, vigas simétricas, ¿no? Entonces conviene trabajarlo de esa manera. Pero tú, como trabajes en la superposición, no interesa tanto. La manera más fácil tú lo puedes realizar, ¿no? Con tal ojo de que la viga sea estable, de que la viga sea isostática, ¿no? Porque si colocas, por ejemplo, acá un apoyo fijo y lo dejas al aire esto, entonces no va a cumplir el principio de estabilidad. Entonces una viga tiene que ser estable. Entonces tú te das cuenta que acá puedes trabajar el diagrama de momentos, por ejemplo, acá lo puedes trabajar fácilmente y podrías hallar el momento en este punto como la reacción en este punto, ya que no tienes más incógnitas acá, ¿no? Ahora, no confundas y no vayas a decir que el momento que yo voy a hallar acá va a ser el mismo momento de acá. Eso no, ¿ok? Tú vas a hallar un momento que luego va a ser utilizado. Tú vas a hallar acá también un momento en función de RDB que también luego va a ser utilizado. Y tú vas a hallar también acá un momento en función de esta variable que va a ser utilizada también, ¿no? Entonces, mira, al liberar este empotramiento, tú te das cuenta que yo voy a tener, ¿cuántas incógnitas? Voy a tener una incógnita RDB, perdón, una reacción en B y una incógnita MDB. Entonces yo voy a tener dos incógnitas. Entonces tú tienes que partir siempre preguntándote qué paso voy a seguir para hallar esas dos incógnitas, ¿no? Muy bien, entonces como yo tengo dos incógnitas, voy a tener que necesitar dos ecuaciones acá. ¿De dónde van a salir esas dos ecuaciones? Acá tienes tú los dos teoremas, pues, ¿no? La diferencia de pendientes y la distancia de un punto a la tangente de otro punto. Entonces, como tú ya tienes dos ecuaciones acá, las vas a utilizar necesariamente para hallar ¿qué cosa? Esas dos reacciones, tanto reacción acá de fuerza como reacción de momento, ¿no? Entonces, tienes que usar necesariamente estas dos. Ahora, pero me piden, en toda la viga me piden, ¿cómo haría para hallar el momento en B y cómo haría para hallar la reacción, el momento en A y la reacción en A? Ya, pues simplemente aplicas estática, ¿no? Como tú sabes que la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0 y ya tienes acá la reacción en B, por ejemplo, que la vas a hallar acá, la reacción en A la hallas de una sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿no? Entonces, teniendo esto, ya podrías hallar prácticamente la reacción en A y momento en A. Entonces, como te dije, principio de superposición, ¿no? Entonces, esta sería una primera parte, una segunda parte y una tercera parte. La vamos a pasar a explicar acá un poquito mejor de qué consiste esta distancia del punto a la tangente, ¿sí? Porque acá es donde mayormente es el problema. Mira, nosotros vamos a tener tres vigas, como ya lo dije. Este ejercicio de acá lo vamos a trabajar con tres vigas. La viga inicial era una viga que estaba doblemente empotrada, ¿sí? O sea, tenía reacción en A, momento en A, reacción en B, momento en B, ¿no? Como yo esta viga la voy a trabajar en tres por el principio de superposición, yo digo, ¿cómo será la deformada en esta viga de acá? ¿No? La deformada la intuimos que va a ser de esta manera, ¿no? Con las fibras superiores a tracción y las fibras inferiores a compresión, ¿verdad? ¿Cómo sería la deformada en esta viga? La deformada sería de esta manera. ¿Y cómo sería la deformada aquí en esta viga? La deformada, por el momento que hay, más o menos lo intuimos de esta manera, ¿no? Entonces ya estamos analizando las deformadas. Mira, acá va a tener una deflexión, acá va a tener una deflexión y acá va a tener una deflexión. Y esa deflexión, mira, esa deflexión la voy a, más o menos ahí. El punto B, que era acá, ha pasado a estar acá ahora. Y vamos a ponerle deflexión 1. Aquí, por ejemplo, la deflexión es de esta manera, la deformada, y la deflexión sería esto de acá. No, voy a ponerle deflexión 2 y acá sería deflexión 3. Correcto, deflexión 3. Pero tu viga original era la viga de acá, la viga que estaba doblemente empotrada, ¿no? Y tú sabes pues que en el punto B, al estar empotrado ese punto, la deflexión, ¿cuánto va a ser? La deflexión va a ser 0. Entonces podríamos intuir que la deflexión 1 más la deflexión 2 más la deflexión 3 te va a dar 0, pues. ¿Sí o no? Muy bien. Pero la duda que surge aquí es la siguiente. ¿Esta distancia del punto a la tangente será la deflexión? ¿No? ¿Siempre va a ser la deflexión en las vigas? No siempre. A veces no necesariamente esa distancia del punto a la tangente va a ser la deflexión. Y ahorita te explico por qué, mira. ¿Qué significa distancia de un punto a la tangente? Esto tú ya lo tienes que ver en la deformada. Acuérdate que eso lo tienes que ver en la deformada, ¿ok? Mira, si yo digo, la deformada en esta viga es así, ¿no? De esta manera, ¿no? Este punto A no se deforma porque está empotrado, no se deforma. Si yo le saco su tangente a este punto, ¿cómo sería su tangente? Su línea tangente. Su línea tangente va a ser una línea, vamos a dibujarle otro color, una línea que justamente coincide con la viga inicial, una viga horizontal. Ahí está. Todo esto va a ser la tangente, ¿no? Si quieres desde aquí, ¿no? Todo es una línea horizontal, ¿no? Y mira, yo ya elegí el punto A yo ya he elegido para hacerlo tangente del punto A, ¿no? ¿Y quién sería mi punto de acá? La distancia del punto a la tangente de A. Ya, pero ¿quién sería mi punto de acá? No vais a decir que es el A, tiene que ser otro punto. Entonces, ¿quién sería? Veo en la deformada al punto B.
Entonces tú pregúntate, ¿cuál será la distancia del punto B a la tangente de A? La distancia, tú sabes que es perpendicular, viene a ser esta, pues. En este caso, la distancia del punto B a la tangente de A coincide con la deflexión que estábamos colocando acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo invierto eso? ¿Qué pasa si yo digo la distancia del punto A a la tangente de B? Yo tendría que sacar acá la tangente, por acá más o menos la tangente, ¿no? Y trazar su distancia desde A, y sería esto de acá, ¿no? Entonces ahí no coincide con la deflexión, ¿te das cuenta? Entonces hay que tener cuidado al momento de elegir ese punto y esa tangente. Tiene que coincidir al menos con la deflexión que estamos dando aquí, ¿no? Y lo más fácil sería tomar la distancia del punto B, que es el de acá, con la tangente de A. Ahora, algunos cometen el error de tomar el punto B aquí. No tienes que tomarlo aquí, el punto B. Este es el punto B sin deformar. Tú tienes que tomar ya en la deformada. Es por eso que este método es geométrico, porque tú ya vas a analizar la deformada. ¿Correcto? Igualmente acá, ¿quién sería esta deflexión 2? Sería la distancia del punto B, porque acá está el punto B, a la tangente de A. Aquí está, su tangente sería una línea horizontal. Una línea horizontal, si quieres, infinita, ¿no? Pero al trazar la perpendicular, es decir, la distancia, va a coincidir con la deflexión, ¿no? Entonces, y acá, igualmente, esta sería la distancia del punto B a la tangente de ¿quién? A la tangente de A. ¿Y por qué te sirve esto? Porque tú las distancias del punto al centro de gravedad, este punto que hago mención acá, va a ser este punto de acá. Si la tangente le he tomado de A, el punto de ¿quién habíamos tomado? De B. Entonces, esta distancia al centro de gravedad, ¿desde dónde lo voy a medir? Desde el punto B, pues. Desde el punto B. Es decir, si este es el punto B y yo por aquí me sale, por ejemplo, de repente me sale así mi diagrama de momentos, ¿no? Me sale por acá así. ¿Cómo voy a tomar yo las distancias al centro de gravedad de cada una de las figuras? ¿Cómo? Desde el punto B. Si yo hubiera tomado el punto A la tangente de B, la tendría que tomar la distancia desde el punto A, ¿no? Por eso la importancia de poder ubicar con qué punto voy a trabajar y con qué tangente. Y recuerda que no siempre van a coincidir con las deflexiones, ¿sí? Con las deflexiones, con lo que llamamos flecha de la viga. ¿Ok? Entonces, aquí es simple, vamos a trabajar con la distancia del punto B a la tangente de A, sumamos estas tres distancias del punto B a la tangente de A y me tiene que salir 0. ¿Por qué? Porque esta deflexión 1 sumado con esta deflexión 2 y sumado con esta deflexión 3, a las finales tiene que quedarme la viga original, que en el punto B tiene una deflexión de 0 al estar empotrado, ¿no? No va a haber ni deflexión ni giro. Ahora, algunos se preguntan, pero ¿cómo es posible que salga 0? Ya, es posible, ¿por qué? Porque esta deflexión 1 va a tener un valor negativo por estar abajo, ¿no? Esta deflexión va a tener un valor positivo y acá negativo. Negativo, positivo, negativo, sí puede dar 0, ¿no? Muy bien, entonces el primer paso va a ser hallar el diagrama de momentos de cada uno de ellos, hallar el área, porque el área, acuérdate que el área lo voy a utilizar tanto en este teorema como en el primer teorema de la resta de la resta de pendientes, ¿no? La resta de pendientes. Trabajo con con la primera viga, donde no hay doble empotramiento en ninguno, ¿no? Y solamente actúan las cargas iniciales, ¿no? No las reacciones para luego. Acá yo he tomado 4 tramos, ¿no? He hallado las ecuaciones. Normalmente en mis videos yo demoro un poquito porque estoy explicando constantemente cómo sacar las ecuaciones. En esta ocasión creo que ya lo he explicado bastante. Te invito a ver los demás videos donde explico cómo sacar las ecuaciones de momento. Creo que está muy detallado. Acá nomás las he colocado para que tú las verifiques, ¿no? Si bien es cierto, no es necesario hallarlas para graficar, porque tú puedes graficar tus momentos con el método que desees. Hay un método que utilizan las cortantes para luego hallar sus áreas de las cortantes y graficar, pero yo siempre soy de la idea de hallar las ecuaciones de momento. Y ten cuidado si vas a verificar, estos 2 tramos los he tomado de izquierda a derecha y estos tramos de acá los he tomado de derecha a izquierda. ¿Cómo te das cuenta? Por el sentido de la X, mira. X de derecha a izquierda, ¿no? Acá tengo las ecuaciones y he empezado a graficar mis momentos, ¿no? Y yo ya tengo acá mi diagrama de momentos. En este tramo me va a quedar esta línea, todo esto, momento negativo, porque acuérdate que por acá está negativo y hacia abajo están los positivos, ¿no? ¿Y qué es lo que yo consigo con esto? ¿No? Obviamente tengo que hallar los puntos. Lo que yo quiero conseguir con esto es hallar el área de estos momentos, el área de estos diagramas, ¿correcto? Me va a facilitar bastante, ¿qué cosa? Separar en figuras más conocidas, digamos, esos momentos. ¿Cómo? Haciendo un trazo acá, separo acá es un triángulo y acá es un rectángulo. Esta parte de acá lo separo, una sección parabólica de grado 2 y acá un rectángulo y acá me queda simplemente el triángulo, ¿no? Entonces, ¿qué digo yo? A este le voy a llamar 1, a este le voy a llamar 2, a este le voy a llamar 3, a este le voy a llamar 4 y a este le voy a llamar 5.
El área 1, ¿cuánto sería? Menos 1035, yo ya lo he hallado. Base por la altura sobre 2. Ten en cuenta, nomás te lo digo por si acaso, la altura de aquí no es 1750. La altura es la resta de estos dos. Correcto, ten cuidado ahí. Y negativo porque está en la parte superior. El área de la parábola, la parte 3 es la parábola que estoy acá. Ahí sí voy a explicar cómo hallar el área de una parábola, pero te voy avisando, es base por altura sobre 3. ¿No? Hay algunos formularios que le dan base por altura sobre 3, siempre y cuando la sección parabólica sea de grado 2. Si es de grado 3, ahí ya cambia la fórmula. Correcto. Muy bien. El área 4 es un rectángulo, menos 1200, y el área 5, menos 300. Si te das cuenta, acá todas las áreas las tengo sin ninguna variable. Tengo áreas que nos dan números exactos, porque acá he trabajado con la viga así, ¿no? Una viga isostática donde las cargas son conocidas. Una vez que ya hallé las áreas, tú ya puedes aplicar de repente el primer teorema. No más necesitas las áreas, ¿sí? Pero te faltarían las áreas también de las otras dos superposiciones que hemos hecho, tanto para la reacción en B como para el momento en B. Pero de paso voy a hallar también lo que es, ¿qué cosa? Las distancias desde este punto, porque ya supimos por qué, desde este punto hacia el centro de gravedad de cada una de ellas. Yo voy a hacer lo siguiente. ¿Cómo sería? Desde este punto hacia el centro de gravedad del triángulo, ¿cuánto sería? Mira, esto es 4, esto es 2 y esto es 4. Acuérdate que la distancia del centro de gravedad de un triángulo se ubica, desde el ángulo de 90 se ubica a base tercios, base sobre 3. Por lo tanto, si acá es base sobre 3, 3 sobre 3, 1. Si esta parte es 1, ¿cuánto sería esta parte? 2. ¿No? Yo ya tengo la distancia desde aquí hasta el centro de gravedad de ese triángulo de, ¿no? Sumo nada más, ¿no? Sumo. Listo. ¿Cómo sería al cuadrado? Sería desde B hasta el cuadrado. Y yo digo 4, 2, 4, 3 medios. ¿Por qué 3 medios? Porque la mitad de 3 es 3 medios, la distancia del centro de gravedad. Y tú comienzas a hallar cada uno de ellos, ¿no? Hacia la parábola. ¿Cuánto sería hacia la parábola? Mira, hacia la parábola va a ser ¿cuánto? Chicos, siempre desde el ángulo de 90 hacia la parábola, siempre y cuando sea cuadrática y tenga esta forma, ¿no? Esta concavidad, va a ser B cuartos. O sea, la base sobre 4, ¿no? Y la parte de acá, ¿cuánto sería? 3b cuartos, ¿sí? 3b cuartos. Si todo esto es 4, 3b cuartos, ¿cuánto sería? 3 simplemente. Entonces ahí va a ser 4, 2 y ahí sería 3, ¿no? De aquí te dejo la fórmula, de aquí voy a dejar la fórmula también ahí para que veas en la parábola, porque cambia si ya es cúbica, ¿no? Si cúbica ya cambia totalmente. Y del rectángulo no tengo ningún problema, y del triángulo también utilizo lo de acá, ¿no? B tercios. Lo voy a colocar ahí la distancia 1. Acuérdate que 1 habíamos dicho que era el triángulo. 1, 2, este es 3, este es 4 y este es 5, ¿no? Paso acá. Entonces acá, ¿cuál va a ser su reacción? Hacia abajo, y también va a tener el mismo módulo, ¿no? Reacción en B. Y va a tener un momento en este sentido, ya que aquí el sentido del momento va a ir para acá y acá sería para el otro lado, ¿no? Para el otro sentido, perdón. Muy bien. Hacemos un solo corte, no hay mucho que hacer ahí, y el diagrama de momentos vendría a ser este de aquí, ¿no? Entonces acá el área se facilita, ya no voy a tener que separar área por área, ya no, ya, ¿sí? Lo que tengo que hacer ahí es, ¿qué cosa? Una sola área, ¿no? Todo esto mide 13 por la altura, 13R de V, sobre 2, porque se trata de un triángulo, ¿correcto? Le he nombrado área 6 a esta parte de acá, le he nombrado área 6. La distancia al centro de gravedad también la voy a necesitar, obviamente, ¿sí? Acuérdate que esta es positiva. Y la distancia va a ser ¿cuánto? 26 tercios, ¿sí? Muy bien, ahí tengo la distancia 6, 26 tercios. Y por último, momento en B, y acá sería un momento en sentido contrario, momento en B, por lo tanto ahí sí me queda, ¿qué cosa? Un diagrama de momentos, digamos, uniforme, ¿no? Constante acá en B y negativo. Negativo por la forma del momento flector, mira, va a querer que la viga se haga así. Entonces intuimos que es negativo, simplemente también podemos hacer el corte y tratar por el tramo, ¿no? Por el tramo. Muy bien, entonces, ¿cuánto sería el área 7? Le estoy colocando a este área 7, negativo m de B por la base que es 13, base por altura 13, listo. Y su distancia al centro de gravedad sería 13 medios, porque todo vale 13, ¿verdad? Muy bien. Ya tengo, mira, ya tengo las áreas, ya tengo las distancias a cada una de las áreas desde el punto B, ya hemos explicado por qué desde el punto B, ahora simplemente es reemplazar en la fórmula, mira. ¿Qué tengo en la fórmula? Θ de B menos θ de A es igual a área de momento sobre EI. ¿Por qué he utilizado el θ de B y por qué he utilizado el θ de A? Puedo utilizar cualquier otro punto de acá y restarlo con A también, pero utilizo esto porque yo conozco que el θ de B, el giro en B de la viga original, ojo, va a ser 0. Y el giro en A va a ser 0. La pendiente. 0 menos 0 me queda 0. El EI pasa a multiplicar aquí porque es constante, me va a quedar que el área de momentos va a ser 0. ¿Cómo me quedaría? Área 1 más área 2 más área 3 hasta el área 7 igual a 0, ¿no? Del área 1 al área 5 yo ya he obtenido este valor.
¿Sí? ¿Te acuerdas que nos quedó del área 1 al área 5 el primer diagrama de momentos que hicimos? Listo, suma todo eso y te va a dar eso de ahí. Compruébalo si quieres, ¿no? El área 6 me dio lo de aquí y el área 7 es esto de aquí. Igual a 0. Me va a quedar 169 RdB sobre 2 menos 3 MdB igual a 6728.33, ¿no? Esto de aquí se puede dividir. ¿Cuánto va a quedar? 84.5 RdB, ¿no? Menos 3 MdB es igual a... Ya tengo la primera ecuación con la que voy a trabajar. Ecuación 1. Y como les dije, como tengo dos incógnitas, me hace falta una ecuación. ¿De dónde la saco? Este es el primer teorema. El segundo teorema me dice ¿qué cosa? La distancia de un punto a la tangente de otro punto es igual a esto, ¿no? ¿Qué punto he utilizado? Acuérdate, esta era mi viga, acá doblemente empotrada, y he utilizado la distancia del punto B, porque el punto B va a estar justamente ahí. La deformada de esta viga va a ser algo así, ¿sí? No va a haber acá flecha ni giro, y acá tampoco va a haber flecha ni giro. Por lo tanto, el punto B se va a quedar ahí, su deformada, se va a quedar ahí el punto. Y la tangente de A va a estar por ahí. Entonces, si va a pasar justamente por el punto, esto va a ser 0. Esto va a ser 0, ya lo explicaba anteriormente, ¿no es cierto? La suma de estas deflexiones que nos dio en las tres vigas van a ser 0. Entonces, me va a quedar LI, va a pasar a multiplicar. Me va a quedar que el área de momentos multiplicado por la distancia del punto al centro de gravedad va a ser 0. Área 1 con distancia 1, área 2 con distancia 2, área 3 con distancia 3 y así progresivamente, ¿sí? Igual a 0 y me va a quedar acá menos 69.310 más 732.33 RdB menos 84.5 MdB igual a 0. ¿De dónde me queda la ecuación 2? Aquí. Sería la ecuación 2. Resuelves esas dos ecuaciones de ahí y te va a salir RdB igual a 140 y MdB igual a 390 kilonewton metro, ¿no? Tú le colocas las unidades ahí. Para hallar RdA y MdA haces lo mismo, ¿no? Tomas de repente empotramiento, ya no dejas el empotramiento a la izquierda sino a la derecha y te va a salir también, ¿no? O si no, más fácil, quieres hacer sumatoria de fuerzas igual a 0, RdB más RdA es igual a la sumatoria de fuerzas y también te va a salir el RdA, ¿no? Pero una forma de aprender un poco es haciéndolo de los dos lados, ¿no? Tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. En este caso hemos dejado el empotramiento, ¿te acuerdas? Cuando hicimos la superposición, hemos dejado el empotramiento a la izquierda y hemos trabajado vigas así, ¿no? 3 vigas de esta manera, ¿no? Que equivalen a la viga principal que nos dio el problema, ¿no? El ejercicio. Pero también podrías dejar acá el empotramiento en la derecha y trabajarlo libre a la izquierda, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué hallarías acá? Con esto hallarías la reacción en A y el momento en A, ¿no? O si no, como te digo, sumatoria de fuerzas igual a 0 y hallas la reacción en A también, ¿sí? Muy bien. Y eso ha sido todo, amigos. Espero que les haya gustado el video. Me ayudaría mucho que le den like, que lo suscriban, que lo compartan también entre sus amigos. Voy a seguir subiendo más videos, tanto de estos temas de estructuras como también temas preuniversitarios que saben que en el canal pueden encontrar. Muchas gracias, nos vemos en la próxima oportunidad.